Señor, primeramente, hermanos, por verles, a los que no saludé hoy día, saludarles acá de lo alto. No, un abrazo, hermanos queridos, a los hermanos que también están escuchándonos por las redes sociales, como decía nuestro hermano Saúl. Aquellos que en algún momento también van a poder escuchar de esta enseñanza, también enviarles muchos cariños. Hay algunos que quisieron estar acá. Eh, Cristian, por ejemplo, que viaja, hermano Alejandro también, que quieren estar acá y bueno, por trabajo, por alguna otra circunstancia de la vida, enfermedades, algunos hermanos tampoco pueden estar aquí. Pero le agradecemos al Señor principalmente por lo que Él es, por su amor, por su misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros, porque como decíamos anteriormente, Él vino a morir también por usted, por mí, y ese sacrificio, hermanos, hay que agradecerlo. Lo primero que quería decir eso, hermanos, estoy muy nervioso, ya es primera vez que me toca el día de domingo, pero vamos a tratar de hacerlo para la gloria del Señor. Lo he hecho los días jueves, he enseñado los días jueves, pero creo que no es lo mismo, la cantidad de hermanos es 3 veces más grande, así que ahora entiendo a los hermanos que se paran aquí y toman harta agüita. ¿Ya? Hermano, pero vamos a estar aprendiendo algo que es bíblico, hermano. ¿Ya? ¿Cómo no agradecerle al Señor, hermano, esto de poder congregarnos, de crecer juntos, de poder estar en comunión con cada uno de nuestros hermanos? Debemos ser agradecidos por lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Cómo no ser agradecidos de lo que Él nos da cada día? ¿Cierto? Tenemos trabajo, tenemos salud, y eso es motivo de mirar al cielo y agradecerle al Señor de todo lo que Él ha hecho conmigo y con cada uno de ustedes. ¿Cómo respondemos a eso, hermanos, también? Y cómo podemos agradar a Dios con nuestro corazón y con todo lo que Él también nos da. Eso es lo que vamos a estar viendo también el día de hoy. Y como ustedes ven en pantalla, hermanos, voy a ir proyectando. No son muy buenos mis power, pero como lo que hace el pastor o Huguito, pero lo importante es que se puedan entender. Lo que vamos a ver el día de hoy, hermano, es cómo, qué es la acción de gracia, ¿ya? Y como se observa en pantalla, bueno, primero hacer un hincapié, es un segundo avance. Recuerdan que el hermano Juanito la vez anterior, no, 2 domingos atrás, nos habló un poco de la necesidad de ser agradecido de lo que Dios es y de su providencia también. El énfasis tenía que ver con la actitud continua y de agradecimiento a Dios, según lo que vimos ahí en Salmo 100, versículo 5 también, donde estuvimos viendo 3 cosas maravillosas de Dios. Vimos la bondad de Dios ese día, hermano Juanito, si me corrige, la misericordia de Dios y la verdad de Dios, ¿cierto? En el contexto de una exhortación de gratitud. En esta mañana, hermano, deseo seguir con esta enseñanza, pero en sus aspectos más prácticos, ¿ya? No solo lo que nos deja la enseñanza en la Biblia en sí, sino que en sus aspectos más prácticos, ¿ya? La actitud de agradecimiento no solo implica una mentalidad y una actitud de gratitud continua y natural en el creyente. Y tampoco, hermanos, debemos quedarnos solamente con la parte teórica de las enseñanzas. Como siempre hemos enseñado, todo lo que aparece en la palabra debemos llevarlo a la práctica. En efecto, hermanos, la gratitud se expresa en acciones concretas o acciones prácticas de agradecimiento. Y para esto, hermanos, es importante que tengamos claro que el tema de la acción de gracias, si bien es cierto, se practica en el mundo cristiano de diferentes maneras, de diferentes formas. No se basa solo en prácticas tradicionales de la historia de los creyentes del siglo XVI. Esencialmente la acción o la práctica como acción de gracias es un concepto, ya que aparece a lo largo de toda la Escritura, y algo de ello estaremos viendo también el día de hoy. Es un concepto que aparece desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora bien, aprendamos algo importante y que practicamos constantemente en nuestra iglesia local. Hermanos, en la ofrenda del día domingo tenemos algunas prácticas, ¿cierto?, que tenemos comúnmente como iglesia. Por ejemplo, la ofrenda, el diezmo mensual, aporte mensual, como le llamamos ahora, la ayuda que hacemos a otros hermanos
como según también ahí vemos en Gálatas 6:10. Si ustedes, hermanos, quieren buscar los versículos, yo se los voy a ir diciendo, pero también van a estar proyectados en la pantalla, que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermano, todas estas prácticas son acciones concretas, y es parte de la dinámica que tiene que tener una iglesia sana y agradecida, ¿ya? Sin embargo, es bueno que tengamos claro que las ofrendas son una cosa, el diezmo, ¿cierto?, el aporte mensual son otra, y las ayudas que podemos realizar a los hermanos también son cosas muy distintas, pero con un fin concreto, ¿ya? Y esto es que, por ejemplo, todo va, o lo que nombramos anteriormente, va a la mantención, ¿cierto?, y al sostén de la obra, en gastos comunes, arreglo de la iglesia, leñas, incluso el sueldo pastoral, pero también la ayuda a los hermanos que hacemos acá constantemente, o que sabemos que están pasando por alguna necesidad, ¿cierto? Se le aporta también en la parte práctica. Ahora, la acción de gracia, hermano, la que se practica una vez al año, y eso vamos a estar aprendiendo el día de hoy, a diferencia de las otras prácticas que ya les dije que tenemos constantemente en nuestra iglesia, que son para el sostén de la obra, es una práctica intencional y específica en nuestro contexto Centros Bíblicos Petrufgen, ¿ya? Por ejemplo, y concretamente lo hacemos para agradecer a Dios por el siervo a tiempo completo que Él puso acá en esta iglesia local para dirigir a la iglesia, ¿ya? De una manera práctica, o sea, no solo quedarnos en la enseñanza del papel, sino que también en la enseñanza práctica, perdón, en la ayuda práctica. Ahora bien, nos preguntamos también, querido hermano, si lo que vamos a aprender el día de hoy tiene fundamento en las escrituras, ¿ya? Y obviamente en este segundo avance, como les dije yo, vamos a ver justamente qué es lo que nos enseña la palabra al respecto de esto. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿ya? Una introducción pequeñita respecto al tema, y vamos a ver cómo surge esta práctica en la iglesia evangélica moderna. Como nos hablaba el hermano Juanito la vez anterior, en noviembre del año 1623, después de recolectar la cosecha, el gobernador de la colonia de peregrinos, Plymouth Plantation, no sé cómo está mi inglés, en Plymouth, Massachusetts, declaró: todos ustedes peregrinos con sus esposas e hijos, congréguense en la casa comunal en la colina para escuchar al pastor y dar gracias a Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones. Hermano, esto debido a la llegada de más de 100 colonos ingleses en Estados Unidos en el año 1622. O sea, estamos hablando que es una práctica de muchos años, ¿ya? Estos colonos fueron ayudados por los nativos norteamericanos, quienes les enseñaron a cazar, a pescar, los ayudaron también a cómo plantar y cómo desarrollar los productos agrícolas. Y un año después, en 1623, ellos celebraron junto con los nativos, ¿cierto?, y los colonos, ese día de acción de gracia. ¿Ya? En los años siguientes, en el Congreso de Estados Unidos se proclamó en varias ocasiones el Día de Acción de Gracias al Todopoderoso. Finalmente, el 1 de noviembre de 1777 fue oficialmente declarado como día feriado. Después, el 26 de noviembre de 1789, George Washington apartó ese día como Día Nacional de Acción de Gracias. Y muchos años después, estamos haciendo una introducción, hermano, muchos años después, el 3 de octubre de 1863, Abraham Lincoln proclamó por carta del Congreso un Día Nacional de Acción de Gracias. Y en esta proclamación, Abraham Lincoln dijo lo siguiente: está anunciado en las Sagradas Escrituras y confirmado a través de la historia que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas, pero nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y fortalece. Vanamente nos hemos imaginado por medio del engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad. Me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido como en un corazón y una voz por todos los americanos. Hermanos, noten aquí esta crítica, ¿cierto? Una crítica que hace aquí el presidente Lincoln al pueblo americano, y esto
se debe a que ellos también se estaban olvidando, ¿cierto? Poco a poco de la providencia de Dios. Bueno, con el tiempo, hermano, esta práctica se fue aplicando a las iglesias, principalmente de Estados Unidos, para bendecir a los siervos del Señor, como una manera de agradecer también a Dios por la provisión que Él entregaba, ¿cierto? Y en nuestro contexto, en nuestra historia, UCB Pitrufquén, ¿cierto? Históricamente esta práctica se ha hecho como una manera de compensar un poco las deficiencias del sostén pastoral. Ya recordar que hay iglesias muy pequeñas en el sector rural también que, que llevan esta práctica, ¿cierto? Es muy efectiva y eficiente también para un poco compensar las deficiencias del sostén pastoral en lo que es sueldo, por ejemplo, y algunas otras cosas. Y con ello, hermano, responder de una manera práctica también a las instrucciones específicas del Antiguo y Nuevo Testamento que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento entonces, hermano? Ya hemos visto, ¿cierto?, que la actitud general de un cristiano debe ser una vida de continuo agradecimiento. Eso también lo explicó el hermano Juanito la vez anterior. Sin embargo, ¿de qué manera la Biblia nos hace práctica esta actitud? No solo dejarla en el papel, no solo como enseñanza, sino que volverla a práctica. Bueno, hermanos, en ninguno de estos casos, por ejemplo, la ofrenda el día domingo, el aporte mensual o diezmo, ¿cierto?, o ayuda a otro hermano, ¿cierto?, o la acción de gracia incluso, la actitud tiene que ser movida por una obligación, ¿ya?, sino una muestra voluntaria emanada de un corazón naturalmente agradecido. Y, bueno, ¿por qué lo decimos así, hermanos? Porque el móvil principal es la gratitud a nuestro Señor. O sea, ¿cómo no agradecer todo lo que Dios nos da cada día? No ser agradecido de lo que Dios hace conmigo y hace cada día. Ahora, hermanos, antes de ir a la escritura en sí, ¿qué les parece si oramos un poquito para que el Señor también nos pueda dirigir? ¿Ya? Padre Celestial, gracias le damos, Señor, a usted por este tiempo donde hemos podido llegar a escuchar de su palabra. Padre, ayúdame principalmente a mí para que todo lo que haga, Señor, sea agradable para usted. Y también, Señor, mediante el Espíritu Santo, que podamos entender todos lo que usted tiene como principio en su escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde este concepto de acción de gracias, Señor, debemos tenerlo arraigado como creyente. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por aquellos que están escuchando también en otros lugares, que su gracia, Señor, esté con cada uno de nosotros. Muchas gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. ¿Permiso, hermano? Bien, hermanos, lo que nos enseña la Escritura en relación a la acción de gracia, bueno, como su nombre lo indica, es una expresión práctica de dar algo, de entregar algo, ¿cierto?, de desprenderse de algo, de un bien, para que otro también lo pueda recibir. La acción de gracia, en resumidas cuentas, es dar o entregar algo de una manera concreta, ¿ya?, con acción, ¿cierto?, con una acción de entrega, y el móvil principal de esto, ¿cierto?, es ser concreto, es una acción. ¿Qué nos enseña entonces, hermanos, el Antiguo Testamento? Vamos a ir a la ley, ¿cierto? En todas las épocas, hermanos, el pueblo debía ofrecer acciones de gracia, y aquí lo vamos a ver en la ley. Si quieren, buscan en su Biblia, Levítico, bueno, si no, lo leen aquí adelante, Levítico 22, 29, dice así: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Hermanos, como ustedes pueden observar en este pasaje, recordamos que los sacrificios de acción de gracias, ¿cierto?, debían ser incluso agradables y perfectos en el tiempo de la ley. En este pasaje de Levítico, en el capítulo 22, del versículo 17 al 30, se describe, bueno, y también nos enseña que sobre los sacrificios eran inaceptables o bien aceptables por Jehová. Pero no solo nos quedamos en la ley, también el Antiguo Testamento nos enseña que en la época del templo también, ¿cierto?, se ofrecían acciones de gracia. Salmo 100, versículo 4, como también nos enseñó el hermano Juan la vez anterior,
Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. En esta exhortación de gratitud, hermanos, que vimos también la vez anterior, y en la época del templo, ya también nos enseña referente a la actitud correcta que debían tener los hebreos al presentarse ante Dios cuando entraban al templo, ¿ya? Debían hacerlo con alegría, regocijo, reconociendo también la provisión del Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento, hermanos? Que el dar fue una práctica, ¿cierto? Y en varias épocas en todas las épocas, ¿cierto? El pueblo debía ofrecer acciones de gracia. Vimos en la ley, también en la época del templo, pero también, ¿cierto? Esta práctica la encontramos en tiempos de exilio. En Jeremías 33:11 dice, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vos de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Hermanos, en este pasaje también encontramos la gratitud del pueblo judío cuando Jehová les habla, ¿cierto? Y asegura el regreso a su tierra desde Babilonia, ¿ya? Recordar que estaban en tiempos de exilio. Aludiendo también al Salmo 136:1, que dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, estamos aprendiendo de que en el Antiguo Testamento este concepto también de acción de gracia aparece, ¿cierto?, en varias épocas donde el pueblo, ¿cierto?, ofrecía acciones de gracia. Y esto fue una práctica en el Antiguo Testamento, lo vimos en la ley, ¿cierto? Leímos Levítico, en la época del templo, en tiempos de exilio, pero también en tiempos de retorno del exilio. En Nehemías 12:46 vamos a encontrar lo siguiente. Dice, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Hermanos, en este pasaje también encontramos una tremenda enseñanza respecto a las porciones legales, ¿cierto?, que eran entregadas a los que servían a Jehová, como a los sacerdotes y los levitas. No sé si recuerdan que ahí en Deuteronomio 18:1 dice que los sacerdotes y levitas no tendrían parte ni heredad en Israel. Es por eso que se les entregaban estas porciones legales, como les dije anteriormente, de ofrendas, primicias, diezmos y otras acciones de gracias, porque era grande también el gozo de Judá, dice el pasaje, con respecto a los que servían a Dios y que habían cumplido el servicio para Dios. Hermanos, aquí podemos ver una lista, ¿cierto?, exhaustiva de versículos que encontramos en contextos de diferentes épocas, ¿ya? En diferentes contextos también, donde vemos que este concepto de acción de gracias se repite a través de la escritura y la enseñanza del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, no solo vemos que el dar en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, fue una práctica, sino que también encontramos que el dar es un imperativo en el Antiguo Testamento. ¿Y alguien me puede decir que es un imperativo, hermano Hugo? Un mandato, ¿sí? Es una orden, ¿cierto? Una orden, no es una sugerencia, sino que una orden, y bueno, y eso es lo que vamos a ver en estos 3 versículos que también nos enseña la Escritura. Notemos, hermano, lo que dice Éxodo 23:15. Éxodo 23:15. Dice, la fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto, de acuerdo con mis instrucciones. 7 días comerán pan sin levadura. Y noten esta expresión. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Bueno, esta versión que estoy leyendo yo es la Biblia de la América, ¿ya? Pero su versión es la que, seguramente es la que dice ahí. Pero noten el concepto final, hermano. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, ¿ya? Por eso decimos que también el Antiguo Testamento nos enseña que el dar fue un imperativo. Noten el segundo versículo que encontramos también, hermanos. Y ustedes me van a decir
¿Qué es lo que tiene de similar? Éxodo 34, 20. Dice así: deberás rescatar a todos tus primogénitos, al asno primogénito, podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas, tendrás que romperle el cuello, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Ese es el énfasis que le da este versículo también. Por eso encontramos, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, y estamos enseñando que también fue, el dar fue un imperativo. Y por último, hermanos, también encontramos, ¿cierto?, en parte del Pentateuco, de Deuteronomio 16, 16, que dice así: 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, de las semanas y las enramadas. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno, y aquí está nuevamente la expresión, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esta idea, hermanos, se repite varias veces cuando los hebreos también entregaban, ¿cierto?, su adoración a Dios. Bueno, y lo vimos recién en estos pasajes, ¿cierto?, de Éxodo 23:15, Éxodo 34:20, si quieren anotar esos pasajes, y Deuteronomio 16:16. Y hermanos, esa expresión, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Hermanos, esto aterriza, ¿cierto?, la teología del Antiguo Testamento o la enseñanza de acción de gracia a hechos de gratitud o a hechos concretos. O sea, no solamente se queda en el papel, sino que ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Hermanos, entonces no solo vemos que en el Antiguo Testamento encontramos que fue una práctica el dar, ¿ya?, sino también que fue un imperativo, pero también vamos a estar viendo que el dar en el Antiguo Testamento era parte de la adoración. Observen, hermanos, ustedes dentro de este versículo. A ver si lo tengo. Parece que no lo anoté. Sí, muy bien. Dentro de la instrucción, hermanos, de Levítico 7, se describe un sacrificio de acción de gracias, en el que se ofrecía grano y se sacrificaba un animal, ¿cierto? Levítico 7:12, como ustedes pueden observar ahí en pantalla, pero también torta y hojaldres. Mire, leamos lo que dice Levítico 7:12. Si se ofreciera en acción de gracias, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. El contexto, hermanos, aquí que encontramos en este versículo, en este pasaje en realidad, es una instrucción que tenía que ver con la ley del sacrificio de paz. No sé si, mire, abran su Biblia en Levítico, hermanos. Hermano Joy, ¿me puede leer Levítico 7, 11? También, por favor, 11 y 12. Levíticos 7, versículo 11 y 12. El contexto de esto, hermano, era una instrucción que tenía que ver, como les dije, con el sacrificio de paz, conforme a lo que dice principalmente ahí en el versículo 11. O sea, el hebreo tenía que estar consciente de la necesidad, consciente y constante de la necesidad de sacrificio para tener una comunión con Dios. Hermano Joven. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermano, encontramos que los hebreos tenían que estar constantemente realizando sacrificio para poder tener, ¿cierto?, esa comunión con el Señor. Pero hoy no tenemos que hacer ese tipo de acciones, hermano, ese tipo de sacrificio, no sé, de animales u otro tipo de rituales, porque Cristo, y lo hemos aprendido también en Hebreos, Cristo fue el perfecto y único sacrificio
por nuestros pecados. Y lo podemos ver también aquí en Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, y si leemos esto, ¿no es motivo suficiente para tener gratitud práctica con nuestro Señor al día de hoy? Si bien es cierto, hermanos, todo lo anterior, todo lo que estuvimos viendo, lo del Antiguo Testamento, Levítico, Éxodo, Deuteronomio, ¿cierto?, tenía que ver específicamente con el pueblo de Israel y su relación especial que tenían con Dios como nación, ¿cierto? La idea de que el dar era una práctica, el dar también fue un imperativo y le hicimos énfasis a ese, que ninguno se presentara delante de Jehová con las manos vacías, pero que también el dar era parte de la adoración, tres principios fundamentales, ¿cierto?, en la Escritura, donde se repite este concepto de acción de gracia. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto debe ser una actitud normal de cada uno de nosotros, ¿ya? Una actitud normal del creyente, como veremos también en los siguientes puntos. Entonces, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento entonces, hermano? El Nuevo Testamento también, ¿cierto?, repite bastante y nos enseña también el concepto de acción de gracia o de acciones de gracias como una expresión pedagógica también para la iglesia. Algunos ejemplos de esto es que el apóstol Pablo es específico y concreto en estos versículos que vamos a leer a continuación. Segunda de Corintios, hermano. Segunda de Corintios, hermano Paul, ¿me puede leer por favor Segunda de Corintios? ¿Está en pantalla? ¿Sí? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Muy bien. Segunda de Corintios 9:11, es cierto, donde Pablo también les habla aquí a la iglesia de Corintio con respecto, cierto, a la acción de gracias a Dios. O hermano Hugo, Filipenses 4:6, por favor. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, para acción de gracias. También el apóstol Pablo, cierto, hermanos, aquí haciendo énfasis a lo que es la acción de gracias. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ¿cierto? Sabemos que Pablo era un hombre de oración. En toda oración y ruego, con acción de gracia. No se queden solo en eso, sino que también tengamos acciones de gracia. Hermana Leila, ¿me puede leer Colosenses 4:2, por favor? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Muy bien. También Pablo, ¿cierto?, les habla aquí a los hermanos por la carta a los Colosenses, donde les dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Hermana Maggi, Primera de Tesalonicenses 3:9. Podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Muy bien, muchas gracias. Hermano, y no solo el apóstol Pablo nos enseña con respecto a este concepto de acción de gracia, ¿ya? Y lo vamos a encontrar, ¿cierto?, a través de todo el Nuevo Testamento, donde otros también apóstoles hablan de aquello. Entonces, vimos que lo primero que nos enseña el Nuevo Testamento es que el dar, ¿cierto?, es una práctica normal. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos que el dar es un deber cristiano, ¿cierto? Y así también lo enseña Santiago 2, versículos 14 al 17. Hermano, la actitud de ser agradecido entonces, ¿cierto?, son acciones y hechos prácticos de dar o entregar algo. Eso es
una acción de gracia. Esto ya en el Nuevo Testamento es parte de una teología normal en la iglesia. Santiago también nos enseña con respecto a esto. Miren, Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se dan cuenta lo que también nos enseña Santiago? Como puede leerse, hermanos, claramente, la fe sin acciones es una fe muerta. Y Santiago lo clarifica y lo enseña también en relación a las actitudes de preocupación que debemos tener entre los hermanos. Es por esta razón que como iglesia, ¿cierto?, tenemos como práctica, acción práctica, de poder ayudar de manera concreta a quienes en la iglesia pasan por algún tipo de necesidad. No basta solamente con decirle al hermano, querido hermano, vamos a estar orando por ti. Que por supuesto, ¿cierto?, la oración a Dios es poderosa y siempre será buena. Pero la práctica complementa y concreta esa ayuda que el hermano en sí necesita. Y ahora también nos volvemos a preguntar con respecto a todo lo que hemos estado leyendo, ¿cierto? ¿Cómo se encuentra, hermanos, o cómo de todo lo que nos ha enseñado la Biblia, cómo se encuentra en nuestro corazón con respecto a las acciones prácticas también a nuestros hermanos, ¿cierto? Y quizá no solamente a los hermanos de esta iglesia, sino que en general, ¿cómo se encuentra en nuestro corazón esta actitud de ser agradecido? Yo pienso que a veces quedamos al debe con respecto a esto. Ahora, hermanos, entonces no solo vemos que en la práctica, que en el Nuevo Testamento nos enseña que el dar es una práctica, sino que también fue un deber, ¿ya? Y lo estamos viendo ahí en pantalla, pero también encontramos que el dar es una acción práctica de amor para con el siervo del Señor. A ver, justamente. Tercer punto, el dar es una acción práctica de amor para con los siervos del Señor en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Vimos que era una práctica, es un deber cristiano, pero también es una acción práctica de amor para con los siervos del Señor. Ahora, la acción de gracia, hermanos, históricamente en las iglesias evangélicas y en nuestro contexto también ha sido una forma de bendecir y reconocer de una manera práctica y demostrando el amor práctico, ¿cierto?, valga la redundancia, a la labor de quienes guían y conducen también nuestras congregaciones. Por ejemplo, hermanos, busquen en su Biblia 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. También lo tengo proyectado en la pantalla por si quieren leerlo de ahí. Está más claro acá en la pantalla que en la Biblia, parece. Hermano, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermano, aquí el pasaje de Pablo es explícito. No sé si se dan cuenta que tengo subrayadas dos palabras: reconozcáis, tengáis mucha estima y amor. Esa palabra, hermano, reconocer, implica no solo comprender en sí la labor, ¿cierto?, en este caso pastoral, sino también de corresponder con acciones prácticas. Note lo que Pablo ordena explícitamente, ¿cierto?, en Gálatas 6:6 también. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, para que tengamos un púlpito sano, se necesita una enseñanza sana, ¿cierto? Pero esto no se da mágicamente. Esto implica que quien nos enseña, pastor, ancianos también, consta con buenas herramientas y no siempre también pensamos en ello. Por ejemplo, nunca pensamos o nunca nos preguntamos o le preguntamos, ¿cierto?, al que nos enseña, hermano o pastor, qué libro necesita, qué comentario necesita, ¿ya? Sabiendo que aquello también irá en directo beneficio de cada uno de nosotros.
Sin embargo, aquí Gálatas 6:6 se refiere, ¿cierto? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que le instruye. Se refiere también a un bien para la persona, y esto incluye también a su grupo familiar y a los que los rodean. Segundo punto, hermanos, de este versículo de 1 de Tesalonicense, que los tengáis en mucha estima, ¿cierto? Y amor por causa de su obra. Estimarlo, hermanos, ¿cierto? En mucha estima y amor por causa de su obra, o de la obra, ¿cierto? Porque se dedica. No cualquiera dedica su vida a esto. Estimar implica valorar, estimar también implica apreciar, tener preocupación, animar, y valorar también estimar también implica amar, ¿ya? Y amar siempre incluye retribuir, o amar siempre incluye dar también, ¿ya? Pero con acciones prácticas y no solo con palabras y enseñanzas pedagógicas. Pastor, bueno el tema. Hermano, muy bueno el tema. Pero no sabemos qué esfuerzo hay detrás también de que el hermano, sobre todo del que se dedica a tiempo completo a la palabra. Hermanos, notemos otro versículo importante también, donde encontramos que el Nuevo Testamento también nos enseña que el dar es una acción práctica de amor para con los siervos del Señor. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Encontramos que dice así el versículo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí también tenemos dos palabritas muy, muy interesantes, ¿ya? Los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo acá, hermanos, distingue, y eso también lo estuvimos aprendiendo del pastor un tiempo atrás, distingue dos clases de ancianos. Obviamente no todos pueden dedicarse a la tarea de enseñar, ¿cierto? Y de predicar y estar disponible a tiempo completo para estudiar de la palabra. Estudiar aquí, hermanos, alude a una palabra griega, esa palabra, copiado, ¿ya? Copiado significa trabajo duro, intenso, incesante, extenuante y exclusivo, ¿ya? Que implica un trabajo, como lo estamos viendo ahí, duro, intenso, extenuante, exclusivo, y eso es lo que significa, hermano, eso es lo que nos enseña 1 Timoteo, los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, ¿qué espera Pablo? ¿Ya? ¿Qué espera Pablo aquí de la iglesia acerca de los que se dedican a tiempo completo entonces? Espera que se quemen las pestañas, ¿cierto? Como lo hace el pastor cada tiempo. Además de eso, hermanos, sean tenidos por doble honor, dice este versículo de Timoteo. Mucho se discute también sobre lo que significa esta expresión de doble honor. Sin embargo, los comentaristas con mayor trayectoria, o bueno, los diccionarios más técnicos también son claros en esto. Y lo vemos ahí, doble honor, honor va de la mano con remuneración, doble significa diplus y honor timé, ¿ya? Así de claro es esta expresión que hace Pablo, doble salario. El contexto inmediato habla de ello porque leemos: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Ya? Pablo acá, hermanos, también hace presente la labor pastoral a tiempo completo. Bíblicamente es considerada, ¿cierto? Toda esta misión, esta enseñanza, esto de trabajar a tiempo completo en la obra, es considerada una obra extenuante, pero también digna de doble honor. Doble remuneración, hermano, no solo significa respeto, o no solo significa cariño, o amor, o otros adjetivos que podemos encontrar, sino significa doble honor, doble remuneración. Las instrucciones de Pablo aquí, hermano, también nos enseñan a pensar de manera correcta sobre la labor que realiza el pastor. Vivimos en un contexto egoísta. En términos generales, no valoramos lo que Dios, ¿cierto?, considera en alta estima. Ahora, una manera práctica de cumplir con este mandamiento es justamente la acción de gracia. Es lo que vamos a ver el día domingo próximo.
Al menos es una manera también de compensar lo que se nos dice aquí en el Nuevo Testamento. Finalmente, hermanos, Pablo, y llegamos a nuestro versículo que leyó nuestro hermano Saúl, ¿cierto? Pablo también nos enseña lo siguiente en 1 Corintios 9, del 1 al 14. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Esa es una pregunta. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas coman del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermano? Entonces, si podemos desglosarlo un poquito, versículos del 1 al 3, lo vamos a ir viendo. Versículos del 1 al 3, Pablo, debido a las críticas ya y el egoísmo de algunos hermanos ahí en Corinto, tuvo que levantar una fuerte defensa con respecto a su ministerio. También una defensa con respecto a su apostolado y trabajo para con Dios. Versículos 1 al 3. ¿Qué nos dice también el versículo? Versículo 4 al 7. Es bueno que el pastor también tenga una compañera por esposa. Y eso lo menciona Pablo en este pasaje, ¿cierto? Versículo 5. Justamente, versículo 5. Y eso menciona Pablo también, ¿cierto? Pero también es bueno y natural esperar fruto del trabajo. Y aquí el apóstol también habla de un trabajo, no un trabajo, ¿cierto?, hecho de manos, sino que un trabajo espiritual. Versículo 9 al 12, el obrero es digno de su salario, también dice Pablo, pero también de las bendiciones que implican sembrar lo espiritual. O sea, cuando nosotros recibimos palabra, ¿cierto?, recibimos enseñanza espiritual, un trabajo espiritual. Y esto se refiere, ¿cierto?, a cuando alguien nos enseña. Entonces, esto implica, ¿cierto?, sembrar lo espiritual, pero también para cegar lo material. O sea, una remuneración, lo que incluye aspectos prácticos como acciones de gracia de cada uno de los creyentes. Y versículos 13 al 14 señala de manera clara que quienes trabajan también en el ministerio. Y ojo, hermano, lo que dice ahí también, en el punto final. Ordena el Señor, no Pablo, deben vivir del Evangelio. Lo que no significa aquí, ¿cierto?, usufructuar del Evangelio, que hoy en día también lo vemos en algunas iglesias llamadas de la prosperidad. No sé si han visto algunos videos ahí, algunos anunciando ventas de terreno en el cielo, cosecha de almas, se viene la gran cosecha, ¿cierto? Donde las personas son engañadas incluso por sus propios pastores. Gracias a Dios aquí no hemos tratado de que el pastor no haga eso. No, el pastor tiene sus cosas claras. Ya aquí, gracias al Señor, todo se hace decentemente y en orden, como dice la palabra también y como Él también nos ordenó. Hermanos, algunas conclusiones e implicancias también que podemos encontrar para nuestra vida. Querido hermano, la gratitud debe ser una actitud continua de los creyentes, y eso estuvimos viendo a través de todo este estudio.
una actitud continua de cada uno de nosotros. No es el día de acción de gracias, ¿ya? No es un día solamente en el año, son 365 días del año que debemos ser agradecidos. Sin embargo, la gratitud bíblica no se queda sin la expresión palpable de ello. O sea, no nos quedemos solamente en la enseñanza de que por supuesto es nuestra guía, ¿cierto? Pero debemos tener acciones, debemos responder con expresiones palpables de lo que la Biblia también nos enseña, ¿ya? Demostrar con práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Dar también es una actitud natural y constante en el creyente genuino. Debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿cómo retribuyo yo, cierto, principalmente todo lo que Dios me da? Debemos preguntarnos, hermanos, si estamos siendo agradecidos con el Señor y cómo estamos reflejando aquello, cierto, también, cómo reflejamos, cierto, lo que Dios nos da día a día. Los términos de cómo dar, cierto, de cómo yo doy, no debe ser algo que se me ocurra a mí o se le ocurra al hermano o que se establezca de manera personal. Yo doy en silencio, yo doy a mi manera, yo no diezmo porque ayudo a otros hermanos, y eso también lo hemos escuchado, sino como Dios lo revela en su palabra. Y así lo hemos visto de manera práctica, hermano, y las cosas de Dios debemos ser ordenados porque estuvimos viendo desde el Antiguo al Nuevo Testamento este concepto de acción de gracia, y así, ¿cierto?, también lo manda el Señor. No dar es una forma de ingratitud también, y las características de los incrédulos es justamente ser ingrato. Estuvimos aprendiendo también lo de la ingratitud con el hermano Juan la vez anterior. Como dice Pablo claramente ahí en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La acción de gracia, mis queridos hermanos, si bien ha sido una práctica en la historia de los países cristianos y principalmente, y lo vimos ahí en Estados Unidos, también ha sido una práctica en las iglesias de nuestro contexto. Sin embargo, surge de las Escrituras como una práctica natural de los creyentes. Hermanos, no se trata de seguir ciertos acuerdos de convención o otras prácticas, sino que lo vemos claramente en la Escritura. Esto surge, hermanos, desde el Antiguo Testamento hacia adelante. La motivación que debe movernos a dar es la convicción de que si algo tenemos es por medio de la providencia de Dios, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. Como lo dice en este pasaje el rey David, agradeciendo también a Jehová que todo, y eso es lo que tenemos que tener en claro, hermanos, todo, pero absolutamente todo, viene de Él. ¿Y cómo no agradecer por eso? Y finalmente, mis queridos hermanos, no solo, o no debemos confundirnos, ¿cierto? Los creyentes también ofrendamos al Señor los días domingos, diezmamos también una vez al mes porque tenemos un trabajo, ¿cierto? Y de todo lo que recibimos de Él. Pero también, hermanos, una vez al año apartamos y entregamos al Señor de manera dadivosa y con gozo en nuestro corazón aportes que bendicen al siervo del Señor en esta iglesia local. La enseñanza clara que pudimos aprender hoy, ¿cierto? Así lo dice, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento encontramos este concepto. Que el Señor, hermano, nos ayude a ser agradecidos siempre y tengamos siempre presente que todo lo que viene de lo alto, todo lo que tenemos proviene de lo alto. Oremos, hermano. Padre bendito, muchas gracias le doy a usted, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque usted, Señor, pone en cada corazón agradecido también el poder retribuir, Señor, de lo que usted nos da. Muchas gracias, Señor, enséñenos a eso, ponga esa convicción en nuestro corazón de que debemos tener una vida de agradecimiento, una vida de gratitud, porque todo lo que tenemos viene de usted. Muchas gracias por este tiempo, gracias, Señor, por haberme enseñado a mí primero, gracias, Señor, porque también pudimos llegar a más hermanos con esta enseñanza, Señor, y que también no solo nos quedemos con la enseñanza, sino que también lo podamos poner en práctica. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha dado cita en este lugar,
y bendiga, Señor, cada una de sus vidas también. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.